Casi un mes, compartir un domingo aquí. Y hermano, hoy la segunda parte, Dios nos permita. ¿Recuerda usted un genuino arrepentimiento? ¿Recuerda usted el texto que Dios, si usted vino el domingo, ese domingo usted estuvo aquí? ¿Recuerda de quién hablamos? ¿Recuerda de qué personaje hablamos, hermano? Qué fácil es hablar de los errores de los demás, ¿cierto? Y el pecado de los demás, pero tuvimos que tomar la vida de David porque él mismo, pues obviamente generó estas palabras, hermano, esta forma que encontramos en el Salmo 51. Amén. Y que pido a usted que usted se ubique allí. Y en ese domingo hablábamos de todo lo que, hermano, permitió que su corazón se endureciera hasta el punto de llevar a cabo, ¿cierto?, el acometido de muerte. Decíamos que Dios le estaba llamando la atención con el profeta Natán en Samuel. Si usted de pronto necesita ubicación de dónde lo encontramos, Primera de Samuel, capítulo 14, creo que es el capítulo 15, ¿cierto? ¿Es allí? ¿O será que un poquito errado? A ver. Segunda, capítulo 11, ¿cierto? Donde él atenta con la vida del esposo de Betsabé. El Señor, por la misericordia, envía al profeta Natán, ¿cierto? Lo confronta, le coloca un ejemplo que usted ya todos sabemos, y él mismo genera un juicio sobre aquel hombre. Y lo que no sabía es que el mismo Dios lo estaba confrontando con que ese mismo hombre era él, ese mismo victimario era el mismo rey David. El Señor no le estaba llamando la atención por todas las muertes que él había cometido, por las guerras que había tenido. Hasta ahí ya había miles de hombres que el rey David, por la soberanía de Dios, hermano, había quitado la vida a muchos hombres, quizás muchas mujeres, pueblos, por la obediencia a Dios, así como el Señor le envió a Saúl: quítame, ráeme todo, extermíname todo ese pueblo, no quiero a nadie, no quiero ni al rey, no quiero ni mujeres, no quiero niños, no quiero ni lo mejor que ellos tienen. Pero vemos también muchas veces que el rey Saúl desobedecía, ¿cierto?, las órdenes del Señor. David, conforme al corazón del Señor, cumplía esas órdenes. Pero en algún momento de su vida espiritual, su vida cristiana, hermano, su relación, algo pasó, y es donde Dios quiere llamar hoy nuestra atención. Vamos entonces a entrar en ese desarrollo del Salmo 51, Salmos 51. Bien. Cuando David está totalmente convicto de su pecado, él derrama este torrente de arrepentimiento, hermano, de su corazón, un corazón quebrantado, un corazón contrito, un corazón que verdaderamente se humilló delante de la gracia y de la misericordia del Dios que conocía David. Ese arrepentimiento no era de un hombre que apenas estaba conociendo a Jehová de los ejércitos, o como un hombre que no tenía ningún conocimiento de Dios. El rey David, como usted y yo, amén, había un conocimiento de él, y no solamente nomás un conocimiento de Jehová, tenía una relación con el Señor, tenía una comunión tan íntima, hermanos, que esa misma comunión tan íntima lo llevó a hacer y a escogerlo como rey.
Porque el Señor conoció el corazón de él. Él mismo escogió al rey David. Nadie, ningún hombre escogió al rey David. El rey David no se puso por él solo como rey, ni usurpó el rey del rey Saúl. No, el que lo escogió fue ¿quién, hermano? Jehová de los ejércitos. Era la comunión tan íntima, esa relación tan estrecha que tenía el rey David, que Dios lo escogió. Pero vemos la situación, hermano, donde David permitió esto en su corazón. Es encontrado como pecador, gran pecador, ofensa grande ante Dios, desagradable, dice la palabra. En Samuel leíamos que era desagradable. Fue muy desagradable esto ante lo que hizo ante los ojos de Dios. Lo que tuvo en poco, dice, lo que Dios ya había hecho en la vida de él. Amén. Esta experiencia de un llamado profético de Natán y el arrepentimiento de David conlleva una gran enseñanza sobre, hermano, lo que podemos llamar hoy la ética bíblica. En otros pueblos antiguos el rey podía hacer lo que quería, escuche. En otras naciones paganas. No solo en aquel tiempo estaba el pueblo de Israel. Quizá algunos solo creen que en todo ese tiempo de la tierra que estuvo el Señor con el pueblo, solo Israel estaba por toda la tierra y fal de la tierra y no había nada más. No, hermanos, la tierra ya estaba con gente, ya estaba superhabitada. Tanto así que habían reyes de otras naciones. En su pecado, en sus paganismo, en sus tantas cosas que ellos habían generado estas situaciones de tener un rey. Y por eso el mismo pueblo quería rey, porque veía a las otras naciones que también tenían un rey. Y el Señor le dijo: les va a pesar cuando les ponga un rey como ustedes quieren, porque ese rey los va, mejor dicho, a subyugar, los va a esclavizar, los va a hacer pasar, mejor dicho, por lo que... Y Dios permitió, hermano, en la soberanía de él, de que se colocara un rey después de tener jueces. Los reyes hacían, si querían una mujer, podía matar al esposo, escuchen, para conseguirla, y quedaba impune. Es lo que Abraham temió cuando fue a Egipto. ¿Recuerdan cuando Abraham fue a Egipto? El rey, cuando les abre el espacio, y la mujer, la esposa de Abraham, pues él habla una mentira, ¿no? Dice que es la hermana de él. Pero el Señor habló al corazón del rey. Digo, no toques a aquella mujer, porque mejor dicho, si la llega a tocar te mato. El mismo Dios le habló al rey, porque la mujer de Abraham, joven, era una mujer muy hermosa, atractiva. Y a cualquier hombre, rey, que llegara a su nación, a ese pueblo, a una mujer, hermano, si tenía que matar al esposo, el rey pagano lo hacía y quedaba impune. Los pueblos tenían una doble norma. Los reyes podían quitar la vida de sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad a una costa de otros ciudadanos, y quedaban totalmente impunes los reyes. Mientras el pueblo tenía que vivir bajo otra ética, fíjese. Entonces el rey hacía lo que, hermano, le daba bien en gana hacer, mientras que el pueblo tenía que sujetarse ¿a qué? A normas que el mismo rey generaba, hermanos. ¿No estamos hoy igual? ¿No le suena eso parecido hoy en estos tiempos? ¿Ah? Las normas, las leyes acomodadas, que la cumple solamente las leyes para cumplirlas el pueblo nomás, y le caen duro al pueblo y le caen duro al que la cometió. Pero aquel que la ha hecho, hermano, ahí sí le hacen suavecito, no lo mandan a la cárcel, sino que lo mandan a otro pabellón de militares o otro lugar, pero menos a esa cárcel donde están los que usted y yo ya sabemos, hermano. El pecado los ha llevado ya. Pero en Israel el rey debía vivir, bajo las mismas normas éticas que Dios había dado. Tanto el rey como el pueblo vivían bajo las mismas ¿qué? Normas
éticas morales que Dios les había dado. ¿Qué Dios les había dado al pueblo de Israel? ¿Recuerden ya en el monte? ¿Los qué? Su ley, hermano, la ley. Los 10 mandamientos. Esa ley era para el rey, ¿cierto? Para el juez, pero también para todo su pueblo. Es difícil imaginar que en alguna otra nación antigua un profeta confrontara al rey referente a la ética de sus hechos, como hizo Natán, hermanos. O sea, en esas naciones paganas no había un profeta que alguien viniera de parte de Dios y confrontara de esa manera como el rey David fue confrontado por el profeta Natán. Hermano, en el mundo usted no va a encontrar profetas que vengan y confronten a la gente con su pecado, a no ser de que alguien sea enviado por Dios, usted y yo, que estemos viendo la condición de alguien y que Dios nos diga: ve y confronta el pecado de tu amigo, de tu compañero, de la familia, de tu familiar. Pero dentro de la iglesia cristiana, hermanos, nosotros hoy, aunque tal vez Dios no nos envía cada rato un profeta para confrontar nuestro pecado, hermano, continuamente y día tras día, si estamos en contacto con el Señor, Él mismo, por la palabra, por el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, hermano, la convicción de pecado, hermano, en nuestra vida es a diario, constantemente, hermano. Constantemente. Dios no necesita mandar un profeta, Dios no necesita mandarte un hombre de Dios para decirte que erraste en algo. El Espíritu Santo, hermano, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Él nos confronta con amor, hermano, con delicadeza aún, hermano, con ternura, con paciencia, esperando que cedamos al arrepentimiento. Amén. Esperando que cedamos nosotros de alguna u otra manera a que reconozcamos nuestro error, nuestra falta, nuestra iniquidad. Que si mentimos, hermano, pues abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Inmediatamente lo que nosotros debemos actuar es pedir perdón inmediatamente al Señor, hermano. No quedarnos allí. Si ofendimos a un hermano, si ofendimos a alguien, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermano, comienza a actuar, comienza allí y no nos sentimos bien, hermano. Tiene que haber una sensación especial en nosotros, y eso lo tiene que haber en cada creyente, en cada cristiano. Se debe presentar esto, hermano, esa situación como rara, como que, uy, me siento como... Y hasta que usted dice, uy, no cae en cuenta y dice, verdad, esto, aquí fallé, Señor, aquí la embarré. Aun cuando a veces no somos conscientes de nuestros pecados y de nuestros errores, hermano. Por eso él mismo dijo: líbrame aún de los que me son ocultos. La confesión de aquí en el capítulo 51, versículo 1 en adelante, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La Biblia dice en Salmo 63, versículo 3, la parte B, que mejor es tu misericordia que la vida. Fíjese, lo primero que este hombre penitente, a lo que él clama, a lo que él llama, es a la infinita, a la misericordia de Dios, hermano. Nosotros como creyentes, como sus hijos, hermano, tenemos la bondad y la misericordia de Dios siempre puesta delante de nosotros. Así lo dice el Salmo 26, versículo 3, 26, 3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos. La parte A, no se me distraiga, por favor. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. Lo que hace el rey David, el salmista, en este párrafo es, hermano, en ese genuino arrepentimiento, comienza pidiendo perdón, pide limpieza, reconoce su pecado. Y estamos hablando del capítulo, del versículo 1 al versículo 6, que Dios nos permita tratar hoy este espacio.
Dice, reconoce su pecado, confiesa su pecado, reconoce su naturaleza mala y ve que Dios va al fondo del asunto, hermanos. Su oración es como una igual que aquella o de aquella otra que el Señor puso en la boca del publicano de la parábola. ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 18 versículo 13? Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, ¿qué? A mi pecador. ¿Recuerdan ustedes? El Señor lo comparaba con aquel fariseo que estaba casi delante del altar con los ojos bien arriba y su oración, hermano, totalmente impenitente, ¿no? Totalmente a lo que Dios está esperando escuchar de su creación, de un humano que realmente pueda ir delante de él, hermanos. El publicano lejos decía, ni siquiera aún alzaba, se atrevía a alzar la mirada. Y las palabras que solo pronunció ese hombre, sé propicio, Señor, haz lo que tengas que hacer a mi pecado. Si tengo que caer muerto aquí por causa de mi pecado, caeré muerto. Pero sé propicio, y cuando él decía propicio, es que tuviera misericordia, que le mirara con ojos de bondad, porque su pecado era grande, un publicano. Su pecado, su esclavitud. Y ciertamente el Señor dijo que este hombre salió más perdonado, hermano, totalmente perdonado, totalmente justificado, totalmente lavado por la sangre del Cordero, aunque no había muerto. El Señor allí colocaba y hacía colocar esta parábola como un ejemplo. La vaina es que usted y yo, hermanos, somos pecadores, pero ya no practicantes. Un día lo fuimos. Un día fuimos de los que violaban las leyes de Dios, lo que Dios nos decía que no se debía violar. Nosotros hacíamos como queríamos vivir, hermano, y realmente lo que viene del pecado es vergüenza. Por eso este hombre no se atrevía a levantar la mirada, la vista al cielo. Lo que viene del pecado es pena. Lo que viene del pecado es toda clase de cosas malas. David no trató o no trata de contraponer sus buenas obras a este terrible crimen, ni piensa que sus buenos servicios a Dios puedan salvarlo o expiar por sus ofensas. Hermano, lo que el rey David había hecho, hermanos, días antes de su situación, hermanos, era total obediencia al Rey de Gloria, hermano, al Señor, a Jehová. Total sujeción, total sometimiento a Dios. Dios estaba agradado con la vida del rey David. Pero nada de aquello que el rey David hizo en Dios, ninguna de aquellas maravillas, obras, testimonios, todo lo que Dios permitió que hiciera David, y que el favor de Dios, la gracia de Dios estuviera sobre el rey David, hermano, nada de eso valía, hermanos. Nada, ninguna de esas buenas obras que hizo por el pueblo de Israel, el rey David recurrió él para que de alguna u otra manera buscar piedad o misericordia. David, hermano, más bien David acude a la infinita misericordia de Dios y a ella únicamente se confía en busca de perdón y de paz.
Puedo hacer un paréntesis aquí para hablar de la benignidad de Dios. ¿Qué es la benignidad de Dios, hermano? Es un atributo divino que describe su bondad tierna, amorosa y compasiva hacia la humanidad, incluso hacia los ingratos y malos. Es una disposición activa que busca el bienestar ajeno, manifestándose en paciencia, perdón y gracia, cuyo propósito principal es guiar al arrepentimiento y transformar el corazón humano. David no fue a Dios. David guardó silencio en pecado. Siguió con sus tareas, con sus funciones. El rey David siguió gobernando, pero en pecado. ¿Quién fue que buscó al rey David? El profeta Natán lo buscó. El profeta Natán se dio cuenta porque, perdóneme, es profeta, porque adivinó. ¿Por qué fue el profeta Natán? Porque el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Por eso que acabamos de leer, porque vemos la benignidad de Dios, que nos guía al arrepentimiento. Y eso es un aspecto clave, hermano, y un ejemplo de la benignidad de Dios. La riqueza de su benignidad no es un permiso para pecar, iglesia, sino un medio paciente para mover al ser humano hacia un cambio de vida. Romanos capítulo 2 versículo 4, que dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras versiones dice de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente. Escuche, por favor, ponga atención. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Usted que me está escuchando en este momento a través de estos medios, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandone tu qué, hermano? Abandones tu pecado. Hermanos, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuánto ha sido, hermano, Él? Bondadoso, tolerante, paciente. Y recuerde, esto no es solo aplicable a las personas del mundo que están en su vida de esclavitud del mundo, no, estamos hablando de creyentes. Si Dios no permite, Dios permitió que el rey David pasara por esto, es para que hoy, hermano, nos miremos, nos examinemos, no descuidemos, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El caminar, el que estemos aquí hoy, es por la gracia, por la bondad del Señor. La Biblia, la palabra dice: ¿te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta que es precisamente esa bondad la que te está impulsándote a cambiar de conducta? Hermano, en la benignidad de Dios ese aspecto, ese ejemplo de benignidad, podemos nosotros decir que hay una acción y no solamente es un sentimiento. Mucha gente dice remordimiento. No es mera amabilidad, sino una bondad activa y práctica que perdona, hermanos.
Vemos la acción de Dios, hermano, de su bondad y la benignidad de Dios, llevando a cabo esa acción, hermano, enviar a un hombre, al profeta Natán, en una misión secreta al rey. Y Dios lleva a cabo esa acción de benignidad, de su amor práctico, de su ternura, de su paciencia. Pregunta: ¿Dios esperó que David fuera a él? Pregunta: ¿Dios esperó que David fuera a él? Aproximadamente un año pasó, casi la gestación por el tiempo de gestación del niño. Vuelvo a preguntar: ¿Dios esperó que David fuera a su presencia? Y si esto no pasó, entonces ¿qué pasó en todo ese año? ¿Había cántico en la vida del rey David? ¿Su comunión con el rey, con Dios, estaba? ¿Será que tenía la necesidad de publicar los salmos, tocar el arpa, irse a un lugar apartado, al campo como lo hacía? Usted más adelante, y usted lo ha leído, nos da la respuesta más adelante el mismo capítulo. Se silenció el rey David, el pecado silencia. El pecado no deja ir a la presencia del Señor. Rompe la relación, rompe la comunión. Calla, nos quita el cántico. Es horrible, hermanos, para un creyente. ¿Usted cree que Dios nos está hablando? Ten piedad de mí, oh Dios, dice el rey David. Se destaca la misericordia de Dios con el uso de tres palabras paralelas. Escuche. La primera es ten piedad, que es del hebreo es yen. Ten piedad, que habla de favor y gracia. La palabra Jen. La segunda palabra, misericordia, que es la palabra Yesed, Jesed, que se usa tanto para el amor y misericordia de Dios en el pacto con su pueblo. Cuando David apela a la piedad, a la misericordia, está recordando lo que él fue con su pueblo, amén, con sus ancestros, con su abuelo, con el pueblo de Israel. Y la tercera palabra paralelas es compasión, que es la palabra hebrea rahan o rayan. Si no la pronuncio bien, perdóneme, para los que de pronto tal vez a través del internet, le agradezco. Trato de pronunciarla como está escrito, pero sé que no es así. Que habla de compasión y ternura. ¿Cuál es el alegato para que Dios tenga piedad de él? Hay una forma que usa el rey David en ese arrepentimiento, una forma de alegato, pero no es una forma de alegato en reclamación y en derechos,
Porque hermano, cuando el hombre peca, el creyente peca, hermanos, como fue el fariseo, sabemos que Dios lo desecha. Aquel que es que, aquel dice la canción, como dice que él mira de cerca al que está ¿qué? Al que es de corazón contrito y humillado, pero al que es orgulloso, como dice la canción, lo mira de lejos. Ten piedad ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, es como si dijese el rey David: no tengo ninguna cosa a la que apelar, no tengo ninguna cosa a la que recurrir, acudir, invocar, reclamar, solicitar y alzar. Lo único que pido es misericordia en atención únicamente a tu gran misericordia, la cual es libre y soberana, conforme a la bondad de tu divina naturaleza, que te inclina a tener compasión del miserable que no merece sino la condenación. ¿Qué hizo el rey David mientras se le contaba la historia? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue el dictamen del rey David sobre aquel hombre? ¿Digno de qué? O sea que el rey David en ese momento estaba a mano. Porque la paga del pecado es que, hermanos, más la dádiva de Dios, la dádiva. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, ¿de quién? Romanos 3:23. Pero en el versículo 2 y el versículo 1 y 2 también podemos encontrar, dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el versículo 1: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista usa también tres palabras paralelas de limpieza, hermano, limpieza. Y la primera de ello es borra, que es la palabra en hebreo mahak o mayat, que se usa para borrar una deuda acumulada. ¿Cómo estaba la deuda del rey David, hermano? Hermano, acumulada. La siguiente palabra es lávame, que es la palabra hebrea kabaz, con eses, que es lavar por fricción. Y ahora le voy a entrar un poco más en detalle, hermano, que la escritura nos dice cómo en esta forma de arrepentimiento David quería que Dios hiciera con él para siempre. Y la tercera palabra es límpiame, que es rajatz o rayatz, ts, finalizar ts, que significa enjaguar. ¿No le suena a usted parecido a lo que cotidianamente normalmente hacemos nosotros con los elementos, usos, cocina, ropa, ¿cierto? En el hogar, la casa, ¿cierto? Vemos una mancha inmediatamente en el piso y a la entrada del piso, y lo que hacemos es, ¿cierto?, dejarla ahí y pasamos derecho de largo, ¿cierto? Entramos al lugar donde Dios nos ha permitido este templo, porque yo lo he visto, y hay una mancha allí en el piso y algunos: ¡ay, una mancha! Hay pecado en la iglesia. Son tan espirituales que ya por la mancha dice que hay pecado en la iglesia. Aquello hermanito es tan espiritual. Pero a aquel hermanito espiritual le faltó ¿qué? Por aquí me dijo la hermana agacharse. Ese es el hebreo, agacharse. Y más bien limpiar, traer el trapito y limpiar. Usted en su casa no hace eso, ¿cierto? Usted en su casa inmediatamente ¿qué?
limpia. En estos días pasó aquí. Una hermana me dijo: pastor, allí hay una mancha. Tenga, eso fue el domingo, tenga la botella y tenga el trapito. Hermana, hoy no lo voy a hacer. Yo sé que la mancha está ahí. No sé quién trajo la mancha. Del sábado a amanecer domingo apareció la mancha ahí. Y más de uno vio la mancha. Estoy seguro, estaba allí. Después de recoger las sillas. Pero yo diría a mi hermana: a este pastor como tan. Yo le dije: no lo voy a hacer porque primero es un líquido que me deja súper impregnada las manos, porque tengo que utilizar un barsol para poder limpiar esa mancha. Creo que era eso, grasa, y grasa bien pegada. Y si vengo entre semana, vine el lunes y no me acordé de la mancha. Vine el martes a la oración y vi la mancha. ¿Y qué dice al final? Cuando se terminó la reunión, fui y busqué el trapito, el líquido, y a limpiar la mancha. ¿Lo podía hacer otra persona también igual que yo? ¿Ve usted? Hubiera podido yo venir el lunes: ay, ya la mancha no está. Ay, ¿quién la limpió? Bueno, gloria a Dios. Pero yo me fui pensando en la mancha, hermano. Yo, ¿qué pasó, hombre? No sé qué pasó el sábado. Si algún muchacho pisó grasa allá afuera, o ahí limpian carros, eso es grasa. Creería yo que algo pasó, o la llanta de una, pero nunca entró una moto acá. Creería yo más bien. Pero de ahí para no había nada, solo era un sitio. Era extraño. Ay, hermano, ¿qué cosa es la que principalmente demanda de la compasión de Dios, el rey David? Borra mis rebeliones, delitos, pecados, transgresiones, faltas, culpas, Señor, bórralo todo. Que no quede nada, no quede mancha, no quede nada de aquello, no quede nada de esto, Señor. Soy un transgresor. De la misma forma que se borra o cancela una deuda en un libro de cuentas una vez que el deudor la ha pagado o el acreedor la ha perdonado. Y así usaban aquellos tiempos, hermano. Cuando se perdonaba una deuda, había un libro donde se colocaba esa deuda. Hoy por hoy en las tiendas de barrio, yo me acuerdo, estaba pequeño y cuando no había dinero, money, nos enviaban a fiar a la tienda, y ahí el Señor sacaba el nombre de mis papás y le llevaba la lista de la cuenta. Yo no sabía que eso hoy todavía se hacía después de más de 30, 35 años, cuando estábamos pequeños. Hace poco fui a una tienda a comprar una gaseosa, y cuando el Señor llega a alguien, no le paga, y lo que hace inmediatamente es: uy, este señor está bien a la antigua, chapado a la antigua, ¿no? Este es de esos tienderos. Y inmediatamente se me vino en aquel tiempo, hermano, hasta que sumara la deuda total, y después se pagaba a los 15 al mes. Y cuando se pagaba esa deuda, ¿qué hacía el de la tienda? Una X grande. Eso estaba diciendo el rey: Señor, por favor, mi cuenta es larga, es acumulada. Señor, solo no puedo apelar a nada más. Borra, Señor. Pero él dice que Dios le había perdonado, pero él no podía perdonarse a sí mismo. Por eso importuna a Dios una y otra vez para que le perdone, iglesia.
Es lo mismo que sucede hoy en la vida del creyente cuando va y le pide perdón al Señor. Señor, perdóname, y Dios le perdona. Pero hay veces la gente, hermano, no sale de ahí convencida. ¿Y será que Dios me perdonó? No, Dios no me ha, yo sé que Dios no me ha perdonado. No. No, es que este pecado mío es impagable, o sea, es imperdonable. Y ese es otro tema, ¿no? El pecado imperdonable. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. El profeta Natán había asegurado a David que una vez que estaba arrepentido, Dios había perdonado su pecado. Jehová perdona tu pecado, no morirás. Segunda del libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Ve, hermano? ¿No qué? ¿Cuál era la sentencia, hermano, del pecado? Si no se hubiera arrepentido, hermano, si no hubiera tenido, hermano, ese corazón, hermano, había caído, hermano, por más que fuera el corazón, conforme al corazón de Dios, pero Dios, hermano, en su omnipresencia, en su soberanía, en lo que Él es, hermano, esperando de nosotros, hermano, que de verdad, cuando vamos a su presencia y usted pide perdón por una mentira o por un pecado que usted considera más grande, una transgresión o algún error, una iniquidad, usted sepa que si usted lo hace de corazón a Dios, que si usted abre, está allí delante de la presencia de Dios, usted es perdonado. Amén. Usted y yo somos perdonados todos los días, hermano, cada día, cada momento. La palabra lávame es una expresión sorprendente en el original. Escuche, el hebreo tiene dos palabras para lavar. Escuche, el hebreo. Escuche, mire esto significa, hermano. La primera se aplica al lavado del cuerpo, los utensilios de cocina y en general cualquier otro objeto que puede sumergirse en el agua o sobre el cual se puede derramar agua. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo allí? Pero la segunda es casi una palabra específica que denota el lavado de la ropa mediante el método de humedecerla y golpearla con un palo sobre una piedra sumergida. A ver, ¿alguna vez usted lo hizo en el río? ¿Lavar ropa? ¿Aquí no hay nadie? Yo sí lo vi. La gente lavar ropa en los ríos. Y más que todo el blue jean, el jean que se ensucia más, para poderle sacar el mugre a ese blue jean. Yo veía a aquellas mujeres que le daban contra la piedra duro, hermano, duro, y eso era y sonar. De esta forma, el rey David está diciéndole a Dios: Señor, si es necesario que me golpees con un palo, no quiero la primera forma, Señor, quiero mejor estar todo totalmente, lo que sea necesario hacer conmigo, Señor. El salmista elige deliberadamente esta segunda palabra, rechazando por implicación la metáfora de la ducha tibia y el jabón perfumado que va quitando placenteramente la suciedad, mientras el bañista experimenta el lujoso placer de ir quedando limpio, ¿sí? Sabe que el pecado está tan profundamente atrincherado en su naturaleza que Dios necesitará golpearlo, literalmente, para sacárselo de adentro. Isaías capítulo 1 versículo 25 dice, escuche: y volveré mi mano contra ti. ¿Cómo cree usted esa escena? Está hablando Jehová. Y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza.
¿Cómo hizo el Señor una vez y otra vez con el pueblo de Israel? ¿Qué tuvo que usar, hermano? ¿No el azote? ¿No la esclavitud? ¿No el estar subyugado? Porque no le obedeció, porque se burlaron del Señor, porque se arrepentían y volvían otra vez a la idolatría, a las costumbres paganas. ¿Y qué tuvo que hacer entonces Dios con el pueblo de Israel? Muchas veces, hermano. La segunda, darle palo. ¿Qué dice la Escritura? Si el Señor, Él toma todo aquel, ¿qué? Por hijo, ¿cierto? Aquel que ama, todo aquel que ama. Y lo disciplina. ¿Y qué, hermano? Y si es necesario, le da contra la pared, ¿cierto? No, eso no es lo que quiere decir así literalmente, hermano. Pero que el azote de Dios para que nosotros podamos, hermano, sea necesario el azote de Dios para sus hijos, en la forma como Dios lo usa, no como el hombre cree que Dios lo usa. Si es necesario Dios hacerlo, lo va a hacer. Para que nosotros, ¿qué, hermano? Oye, reacciona. Yo pagué por tu vida. Eres mi hijo. Y no te voy a perder. No te me vas a perder. Es la reacción de una madre que su hijo sabe que se le está perdiendo. Levanta oración por ese hijo. Levanta la oración por aquella hija. Levanta clamor, levanta ayuno. Ruega a Dios. Está allí en esa lucha continua. Señor, por la alma de mi hijo. Señor, que no se pierda. Mi hija, mi hijo, Señor. Dios sabe y Dios conoce. Porque Él es Padre de multitudes. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra grana, hermano, carmesí, esos ambos colores representan la culpabilidad de quienes tenían las manos llenas de sangre. Isaías 1 versículo 15 dice en la Reina Valera: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Recordemos que Dios no le permite al rey David hacer el templo porque había derramado mucha sangre. Pero vuelvo y le insisto, Dios no llama la atención, o Dios no llama o manda a llamar a Natán, a decirle a Natán que cuál era el pecado de David, que había matado a mucha gente. No, había derramado mucha sangre, no, sino el pecado de un solo hombre que derramó su sangre, transgredió la ley, mató. Sus manos estaban llenas de sangre, no por lo que había hecho antes de su pecado, que había derramado mucha sangre. Y vemos que por aquello el Señor no le permite hacer el templo, sino su hijo. Espero que usted esté entendiendo, abra usted entendimiento. Voy a terminar aquí. Y esta imagen alude a iniquidad y perversidad extremas, hermano, así como lo dice Isaías 59 versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, dice el profeta Isaías, y vuestros dedos de iniquidad.
Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Mire en qué listado, hermano, mete la mentira. ¿Y vuestra lengua habla qué? Le invito para que usted lo lea en otros textos esta noche y usted medite y diga: Señor, ayúdanos. Y quiero que usted, por favor, si Isaías 59:3, usted pueda meditarlo, búsquelo en otros textos bíblicos y le, uy, Señor. Y oremos, iglesia. Hermano, esta palabra corta para ambos lados, para mí y para usted. Nos hace ver de que hay un Dios que es tan bondadoso. Pero esa benignidad que nos ha acercado, esa riqueza de su benignidad, como dice Romanos 2:4, nos ha acercado al arrepentimiento. Y no solo lo hizo una vez, sino que todos los días de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos. Engañoso es el corazón, dice tu palabra.